Son las 5 de la mañana con 30 minutos, tiempo de Seattle. No crea usted que se levantó antes, a mí casi me pasa. Pero bueno, son las 6 de la mañana con 30 minutos en México. Y me da gusto saludar esta mañana a Antonio Villarreal Vivé. Él es socio líder de riesgo de crédito en Deloitte Spanish Latin America. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días y buenos días a todo tu amable auditorio. ¿Qué tal? Oye, hay una nueva regulación de riesgos para el sector de ahorro y crédito popular, así como uniones de crédito. Y primero comenzar por ahí en la definición de a quién le impacta esta nueva regulación. Sí, muchas gracias. Mira, realmente esa es una regulación de lo que trata de homologar toda la parte de las normas de información financiera en todo lo que es el sector financiero en general. Esta norma ya le impactó a los bancos. Hace un par de años entró en vigor en los bancos y de lo que se trata es de estandarizar la forma como los usuarios de la información financiera puedan entender los mismos, ¿no? Entonces, ahora viene a impactar a todo ese sector no financiero, no bancario, que le llamamos, ¿no? Una parte del sector financiero no bancario, que son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, créditos con SOCAPs, por ejemplo, las OFIPOS, las OFINCOS, que esas son las sociedades populares de ahorro y crédito, así como las uniones de crédito también, ¿no? Entonces, realmente de lo que se trata esto es de que se lean de la misma manera los estados financieros en todo el sistema financiero. Claro. ¿Y qué contempla esta unificación? O sea, es decir, estos jugadores, las cajas de crédito, etcétera, las cajas populares, perdón, las uniones de crédito, ¿qué tienen que considerar ahora? ¿Qué implica esos cambios? Sí, fíjate que hay como que tres cambios esenciales en todo esto, ¿no? Primero es, evidentemente, cómo clasifican contablemente todos los activos, ¿no? Básicamente, hasta este momento los activos financieros estaban clasificados no necesariamente por el modelo de negocio, ¿no? Estaban muchas veces desalineados la clasificación contable, que era más bien por la intención que tenían de tener esos activos en su balance. Ahora, evidentemente, este es un tema muy importante. La clasificación de los activos se hace por el modelo de negocio. Tiene que ver con de qué manera operan y para qué quieren colocar los recursos, ¿no? Y uno es ese y el otro concepto importante que está atrás de todo esto es básicamente el concepto del riesgo, ¿no? Esa es la idea esencial de todo este cambio, que toda esta clasificación contable y el registro y uso de los instrumentos financieros pues tienen que tener, evidentemente están basados en el riesgo que conlleva esto, ¿no? Entonces, digamos que estos dos cambios de la clasificación y la medición del riesgo, pues son los dos cambios más importantes. Evidentemente, esto trae consigo, pues que toda la operación y que todas las áreas involucradas, pues tengan que realizar cambios, ¿no? Y que tengan que evolucionar hacia lo que le llamamos nosotros la profesionalización del área de riesgos dentro del otorgamiento de crédito, que es básicamente la función principal de todas estas instituciones, ¿no? Claro, esto implica, digamos, una reclasificación de en dónde se está colocando y eso te dice el riesgo, un poco como hoy se observa en la banca, o cuál sería, digamos, el mecanismo para establecer la evaluación de riesgo, digamos, de manera estandarizada. Sí, básicamente de lo que se trata es ver, por ejemplo, cómo va evolucionando el riesgo a la medida que va pasando el tiempo a partir de la colocación. Es decir, por ejemplo, todo lo que es el riesgo anteriormente se medía con base en lo que se lo denominaba pérdida incurrida, solamente hasta que un activo financiero o la cartera caía en más de lo que llamamos cartera vencida o que tenía más de 90 días en términos estándares y contables, hasta ese momento se clasificaba o se registraba una reserva crediticia que pudiera pues solventar este posible riesgo, ¿no? O este riesgo de impago en el futuro. Ahora hay tres etapas de riesgo, digamos que se incluyó una etapa intermedia para ir midiendo el riesgo desde que se coloca un crédito, no hasta que llega a los 90 días. Digamos que esta norma lo que trata de hacer es anticipar la medición del riesgo y tratar de que desde el día uno que se coloca se le dé un seguimiento continuo y dinámico al comportamiento de la cartera y de esta manera se puede ir provisionando o teniendo esta reserva particular desde el día uno, ¿no? Entonces, ese es un cambio importante porque al final del día, el impacto económico que esto conlleva pues es el incrementar las provisiones desde el día que se coloca. Entonces, esto evidentemente es un cambio importante en este aspecto económico.
también la parte operativa, pues para hacer esto hay una metodología que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quien regula estas entidades, emitió, y que es una metodología estandarizada que trata de justamente medir este riesgo en lo que se le denomina pérdida esperada, ¿no? Todo este concepto que acabo de explicar, de anticipar, es cuánto riesgo espero de acuerdo a la historia, a lo que el comportamiento histórico de esos portafolios nos ha. Claro. Ahora, ¿cómo estimas que esto va a afectar? Digo, obviamente cada entidad es un caso diferente, pero en términos de las reservas de crédito que van a requerir, porque obviamente hay que analizar lo que ya se otorgó. Evidentemente esto genera incentivos adecuados en términos de un otorgamiento más responsable, pero ¿cuál es la estimación o cómo lo ves en términos de lo que va a significar en la reserva crediticia? Sí, a ver, digo, no quiero ser demasiado pesimista, pero realmente en los ejercicios que hemos estado realizando con algunas instituciones de los diferentes sectores, hemos visto que muchas veces se han incluso hasta duplicado las provisiones, ¿no? ¿Ah? Creo que lo importante aquí, el mensaje que quizás que me gustaría transmitir, es que a pesar de que se tiene una metodología estandarizada por parte de la Comisión Bancaria y que pareciera que es muy simple a lo mejor el poder realizarlo, creo que todo lo que está atrás y lo que conlleva hacer esto, que es desde alinear el tema contractual, ¿no? Que los contratos desde que se origina un crédito estén alineados en el tema por ejemplo, la constitución de garantías y todo lo que está atrás del tema legal, esté alineado con la parte de las políticas de recuperación y asimismo está alineado con los sistemas y esté alineado con las metodologías. O sea, ahorita hablé a lo mejor de una cifra de pronto suena alarmante, a lo mejor el doble de provisiones, pero la idea es tratar de anticiparlo también, aunque la entrada en vigor es el 1 de enero del 2026, pues realmente ya está a la vuelta de la esquina, porque este tipo de procesos llevan de 5, 6, 7, 8 meses para su implementación, precisamente por esto, porque como se tienen que alinear desde las políticas, contratos y toda la parte de sistemas, metodologías, pues evidentemente, como decimos aquí en el mundo del riesgo, necesitamos iterar varias veces para tratar de ir perfeccionando todas las posibilidades que nos da la norma para poder realizar los cálculos, ¿no? Es decir, el poder utilizar las garantías de una manera adecuada, y si no se tienen a lo mejor estructurado un crédito con una garantía a lo mejor líquida y a lo mejor se tiene con una garantía hipotecaria, ver la posibilidad de mezclar garantías o de utilizar garantías más líquidas que nos puedan ayudar a bajar este impacto, ¿no? Evidentemente el fondo de todo esto, la verdad es que el impacto es un tema importante, pero un poco el mensaje que siempre tratamos de dar cuando damos las asesorías, ¿no? Es que justamente se vea esto como un tema de gestión, un tema que va a mejorar la gestión. El término ese que usé hace un momento de profesionalización, es un término que nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, creo que este segmento es un segmento que tiene que ir madurando, ¿no? A diferencia de la banca, donde a lo mejor ya estaban más acostumbrados al tema de la regulación internacional, porque muchos de los bancos en México pues pertenecen a bancos, son filiales o pertenecen a grupos financieros fuera del país. Evidentemente estaban ya acostumbrados al manejo de bases de datos, al manejo de información. Este segmento es muy interesante y por eso es que de verdad es que para nosotros es un reto y digamos que es un espacio muy importante para nosotros donde podemos poner nuestro granito de arena. Tiene que madurar esa parte, ¿no? Tiene que crearse áreas de riesgo que sean más sólidas. Por ejemplo, el tema de los órganos también de control, los órganos de control como los comités, los consejos, se tienen que profesionalizar también, porque se tienen que, pues digamos que nos tenemos que poner a estudiar todo, nos tenemos que poner a empaparnos de las mejores, de las prácticas más usadas en la industria para poder evolucionar en ese sentido, ¿no? Sí, ya lo decías, por ejemplo, pues en este universo no estamos hablando de Basilea 3, ¿no? Y estas cosas que estandarizan, digamos, al sistema financiero en términos de los bancos, aseguradoras también, y es relevante porque además impacta un número significativo de mexicanos en muchas partes del país, obviamente el Bajío, hay muchas de estas entidades y en todo el país lo diría, pero claro que son un componente clave y obviamente de cara también al consumidor. Antonio, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para hablar un poco más de esto, sobre todo también lo que implica de cara pues, a los usuarios finales. Esto les va a permitir tener, como ya decías, más solidez y por lo tanto a los usuarios más confianza y esto incluso crecer tiene muchas bondades también, pero hay que empezar a hacerlo.
Vamos a hacer un corte. Esta mañana está con nosotros Antonio Villarreal Vivé, socio líder de riesgo crediticio de las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana estoy entrevistando a Antonio Villarreal Vivé, socio líder de riesgo de crédito en Deloitte Spanish Latin America. Antonio, y mencionabas algo que es bien importante con respecto a la nueva regulación de riesgos para el sector de ahorro y crédito popular, así como uniones de crédito. Y es, pues, no esperar al final, sobre todo porque desde el punto de vista de operación, si hoy estás otorgando en criterios que no están alineados y no estás haciendo las suficientes reservas, estás haciendo el problema más grande entre menos lo atiendas. Entonces conviene, ya lo mencionabas, esto hay que verlo de manera positiva porque te permite empezar a tener una mejor gestión. Y a veces en los liderazgos, pues es complicado, ¿no? Porque dicen, oye, así lo hemos venido haciendo, etcétera, y le permite a los que están a cargo del control o que están buscando una mejor gestión, pues tener las palancas externas para poder detonar el cambio interno. Pero sí tiene que empezar hoy, porque si no, todavía tienes medio año de que lo vas a estar haciendo mal y vas a ser un poco más grande, pues llamémoslo el hoyo en términos del problema de gestión, y entonces va a aumentar, ¿no? Y creo que es importante el llamado a la acción en términos de empezar ya. Sí, totalmente. No, a ver, yo no diría que la forma lo estén haciendo mal. Quizás a lo mejor tienen menos información, ¿no? Al final del día, la forma como se está haciendo al día de hoy, pues, y digamos que es con base en una forma estándar, con la regulación como está al día de hoy, pues evidentemente, digamos que lo que siempre vemos es que las áreas que hacen estos cálculos están totalmente desalineadas a la operación y a las áreas tomadoras de negocio, de riesgo, ¿no? Las áreas de colocación, de crédito. Entonces, como que hay una especie de separación y no hay esta, digamos que no está coordinado, ¿no? Todas las actividades, ¿no? Entonces, creo que aquí la parte importante va a ser el hacerlo desde ahorita de forma anticipada. No nada más va a permitir, evidentemente, cumplir en tiempo y forma el 1 de enero del 26, sino más bien el tomarlo como este ejercicio de una manera responsable y tomar este ejercicio de una manera pues que les permita mejorar su gestión. Creo que, y platicando un poquito antes del corte, lo que hablábamos también de en qué va a beneficiar también a los usuarios, pues básicamente en esto, ¿no? El que la institución tenga, o que estas instituciones tengan una mejor gestión, que sean más profesionales y que puedan dar créditos a lo mejor, digamos que mejor informados o mejor documentados, también le va a permitir a los usuarios el tener más profundidad a los créditos, mejores análisis para poder otorgarles con base en las actividades comerciales, en las actividades pues, que realizan, porque no olvidemos que estos sectores evidentemente fondean básicamente a actividades económicas muy, muy específicas, ¿no? Entonces, pues, son un motor y una palanca del desarrollo del país. Entonces, creo que es bien importante el otorgarlo mejor y el otorgarlo con mayor profundidad y con estas herramientas de gestión. Por eso es que siempre nosotros tratamos de recomendar de que evidentemente estos cambios se vean como, incluso en algunas de las pláticas que hemos estado dando, en algunas de las convenciones de estos gremios, siempre decimos es que tiene que ir de la gestión al cumplimiento. Entonces, realmente esto es un proceso de la gestión al cumplimiento, justamente porque, pues, como mencionaba, ¿no? Es transversal, y no solo transversal en actividades, sino también en perfiles, también hay un tema de capacitación, hay una cuestión de educación, de sensibilización, y sobre todo un tema también fundamental, el que a lo mejor quizás, digamos que las áreas directivas, como bien lo mencionabas al principio, se tenga que, nosotros decimos cambiar un poquito el chip, ¿no? O, en términos más coloquiales, evangelizarlos, ¿no? De repente sensibilizarlos, porque de pronto nos hemos topado a veces con que nos dicen, oye, es que pues, realmente esta norma, ¿en qué me beneficia? ¿Realmente es meramente un gasto para mí o una carga de trabajo adicional? Yo a mi negocio lo he venido manejando de la misma manera hace 30 años, 40 años, y sigo ganando dinero, y sigo colocando créditos, y sigo otorgando. Sí, nada más que evidentemente la manera como se hacía hace 15, 20 años, pues no permitía tener información para poder aprovechar y poder desarrollar productos nuevos o satisfacer necesidades que hace 20 años no se tenían. Hoy en día hay mucho más acceso al crédito para toda la gente en general, gracias a Dios. Realmente es un tema que
que se han ido evolucionando en el sistema financiero. Entonces, creo que esta parte de la gestión, por eso es que lo importante es hacerlo con tiempo, como mencionabas, pero sobre todo verlo con tener esa visión de que van a estar ya en las grandes ligas, ¿no? Al final del día, así como los bancos lo tienen desde hace 10 años o empezamos con temas de Basilea 1, 2, 3, ¿no? Aquí este sector, pues evidentemente en eso va a evolucionar. Entonces creo que es un tema muy importante hacerlo con tiempo. Claro, incluso me atrevo digo, obviamente muchas de ellas ya decíamos, pues tienen muy claro su modelo de negocio y si tienen 30, 40 años no deben tener, o sea, deben tener una buena gestión porque han sobrevivido, pero muchos otros que son relativamente recientes, ahí se vuelve relevante, los que vengan, por supuesto, pero además pensaría que eso les permitirá levantar capital de manera distinta a las que lo hagan, ¿no? Habrá muchos que no necesariamente, pero incluso sé que hay, pues por ejemplo, de la banca, financiamiento a ciertas entidades y ya tienes datos mucho más estandarizados que te van a permitir tocar más puertas, ¿no? Y creo que eso también puede ser un factor que se vuelve positivo para dinamizar este sector y finalmente avanzar en algo en lo que México ha estado, pues, diría estancado, ahí vamos avanzando, pero debería ser más, que es la inclusión financiera. No, totalmente. Por eso es que es bien, la verdad es que es muy interesante, muy, este es un gran reto, ¿no? Para nosotros acá en la firma también, porque evidentemente, a lo mejor muchas veces, en muchos de estos sectores tienen el estigma de que este tipo de las firmas de las Big Four o de las firmas que, como Deloitte, atendemos solamente a los bancos grandes y a las instituciones grandes. Para nosotros es bien importante y por eso es un proyecto como firma desde hace ya más de 2 años que hemos estado trabajando fuerte en esto, justamente para poner este granito de arena, ¿no? a la economía en México y al país y para apoyarlos en el desarrollo de este sector que es muy, muy importante y que tiene que ser el motor de la economía de México, porque al final del día pues evidentemente estas empresas financian el campo, financian la microempresa. Entonces creo que es bien, bien, bien importante esto. Y sobre todo hablando un poco de lo que comentabas del fondeo, es otro de los temas por los cuales es muy importante el migrar a los estados financieros con la norma internacional. Las fuentes de fondeo, evidentemente aquí, pues en mayor parte se dan con socios, pero también los fondeadores de estas instituciones son bancos comerciales en muchas ocasiones, pero también banca de desarrollo, incluso la banca de desarrollo en México, ¿no? FIRA, en general, piden ya esos estándares para tratar de alinear y medir el riesgo, ¿no? Y a lo mejor ofrecer garantías adecuadas o a lo mejor tener beneficios en cuanto a las primas de riesgo, a las tasas. Entonces, creo que también por ese lado del fondeo, y evidentemente esto lo que trae consigo pues, es hacer más barato y más accesible los créditos para las empresas, para los socios de estas instituciones, ¿no? Entonces el tema del fondeo se convierte en algo fundamental, ¿no? Evidentemente, ahorita estamos hablando de este sector, pero por ejemplo, todo lo que es el sector financiero no bancario, lo mismo pasa con las startups, las OFOMES. Bueno, entonces, evidentemente, la palabra clave aquí va a ser liquidez, va a ser fondeo, y qué mejor pues, que los fondeadores van a requerir el estar alineados a estas normas internacionales, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que pasaba con Basileas, que era una norma meramente prudencial en materia de capital para riesgos, aquí este es un tema evidentemente también es un tema del día a día de la operación, porque al final del día el fondeo se necesita pues para tener capital de trabajo, para poder desarrollar el negocio y para poder ser la palanca de todos de esas empresas, ¿no? De este sector primario y secundario de la economía. Sin duda. Pues Antonio, muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo un tema fundamental. Creo que abordamos bastantes ángulos, digamos, de lo que esto implica y sobre todo, pues ahí está el plazo, 1 de enero de 2026. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todo el público. Ahí escuchamos y vimos a Antonio Villarreal Vivé, socio líder de riesgo de crédito en Deloitte.